Bueno, buenas tardes. Yo soy Elena Sardiña, pertenezco a la Asociación Cultural Entre Río de Sotalbo, donde me voy a mudar próximamente y, bueno, básicamente porque es una apuesta personal por la vuelta al mundo rural. Yo tengo dos empresas, que, bueno, una es del ámbito de diseño y desarrollo de productos industriales y la otra es un networking y conexión entre empresas para reforzar el producto local. Y aunque la actividad no sea del mundo rural per se, pues yo he decidido, pues eso, irme a lo que viene siendo un entorno rural y hacer ahí mi plan de vida. Y bueno, me complace presentar a Jesús González, que pertenece a la asociación Pedro Bernardo Siempre Verde, que colabora también con la asociación de con la asociación de Actúa por un Mundo Sostenible del Valle del Tiétar. Y hoy Jesús nos va a hablar en base a su experiencia por 3 incendios que han sufrido en 33 años, que han acabado con 2/3 de la población. Hoy nos va a hablar de los bosques sostenibles frente al cambio climático. Así que, bueno, un saludo a Jesús. Bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación. Gracias también a todos los organizadores, a todas las asociaciones que participan, a todos ustedes. Muchísimas gracias por la asistencia. Creo que es necesario este diálogo un poco norte-sur de la provincia que se está llevando a cabo hoy, porque tenemos mucho bueno y muy enriquecedor que compartir. Yo les voy a hablar del Valle del Tiétar, que es de lo que conozco bien, y en concreto algunas cosas de Pedro Bernardo. Y me vais a disculpar que personalice un poco en Pedro Bernardo, pero es que Pedro Bernardo, lo que dice Elena, hemos sufrido 3 grandes incendios en 30 años, hemos perdido 2/3 partes de la población y gracias a la sociedad civil, asociaciones como Siempre Viva, como el Club Ciclista de Pedro Bernardo, como Pedro Bernardo Siempre Verde, gracias a esa sociedad civil es que mantenemos un poco el pulso todavía. Yo les invito primeramente a una reflexión. Imagínense del lugar que son ustedes, pónganse en situación, reflexionen, en 30 años 2/3 partes de los habitantes. Los borran de la lista, negocios, abandono del monte, abandono del campo y abandono de todo. Y ahí seguimos. Vamos resistiendo, pero un poco abandonados por todas las administraciones, no quiero señalar ninguna con el dedo, pero todas las administraciones son responsables de que Pedro Bernardo esté en la situación que está. Entonces, pues les quiero poner un poco en antecedentes cómo estaba el monte hace 30 años. En Pedro Bernardo, como en toda la zona del Tiétar, bueno, quiero decir que tenemos en el Valle del Tiétar un pinar continuado, una masa forestal de unos 60 kilómetros por 10 o 12 kilómetros de ancho. Este pinar se encuentra en estado de semiabandono, con 4 o 5.000 árboles por hectárea, con un sotobosque que no se limpia, que hay cortafuegos que llevan 20 años sin limpiar y que esto, si algo no lo remedia, es una bomba de relojería que nos va a estallar en todos los morros a toda la ciudadanía abulense si no empezamos a poner alguna solución. Entonces, ¿qué ocurría en el monte hace unos 30 años? Pues Pedro Bernardo, como todos los pueblos de la zona que tienen pinares, vivían de la resina y de la explotación de la madera. Bien, cuando terminaba el otoño, se recogía la última cosecha de resina, existía una cosa que se llamaba la limpia. Y entonces en esa limpia iban durante 3 meses 50 o 60 personas a limpiar el monte. Hacían tareas de limpieza, creaban zonas seguras, desbrozaban, hacían entresaques y además quemaban los residuos. Y entonces el monte estaba en unas condiciones pues óptimas de mantenimiento. Aparte de eso, pues teníamos las panaderías que se abastecían del monte y las casas de los particulares que recogían la leña. Bueno, pues todo eso se ha perdido. Hoy el monte está totalmente abandonado
y a la suerte de lo que Dios quiera que pase. Entonces, ¿qué nos ocurrió en el año 86, 1986? Pues tuvimos un incendio gigante y unos 100 puestos de trabajo que teníamos en el monte fijos, unas 100 familias, pues todo eso de la noche a la mañana lo perdimos. Entonces hubo una inmigración masiva hacia Madrid, la gente a las porterías, familias enteras, negocios cerrados, y ahí empezó un poco el desastre. Quiero comentar que Pedro Bernardo llegó a tener 3.200 habitantes en 1900 y que actualmente no llegamos ni a los 800. Bien, entonces, con estos antecedentes, si nosotros nos situamos un poco 30 años atrás y vemos cómo se cuidaba el monte, cómo nosotros éramos una piña con el monte, estábamos integrados en el monte en nosotros, en nuestras vidas, y con lo que está ocurriendo ahora. En Pedro Bernardo se retroalimenta un poco el incendio y la despoblación. No se entiende una cosa sin la otra. O sea que los incendios a esa escala producen una despoblación brutal, porque es que no solamente se pierden los montes de trabajo, o sea, los puestos de trabajo, perdón, se pierde el paisaje, se pierde, todo se convierte en un color negro, como que personalmente la vista necesita buscar algo verde, como comentaba con Pilar. Se pierde todo. Y entonces nos encontramos en una situación pues bastante desesperada en el que hay que tomar un poco la iniciativa. Y a partir del incendio del 86 nos encontramos con que un grupo de vecinos se ponen en pie y dicen, oye, esto vamos a intentar cambiarlo. Y vamos a comenzar por proponer a las administraciones públicas que queremos crear un bosque mixto, que no nos pongan tanto pino porque es que nos hemos quedado sin nada, ha sido la ruina del pueblo. Y cuando el monte estaba en otras condiciones y vivíamos de él, pues estupendo, pero ahora han cambiado tanto las condiciones que no puede ser mantener los montes de esta manera como los mantenemos. Entonces, pasa el incendio del 86, un grupo de vecinos nos organizamos y empezamos a plantar castaños, robles, acebos, árboles de ribera, árboles que aunque se queman no arden como el pino y además tienen la particularidad que rebrotan de las raíces, con lo cual a la hora de reforestar de nuevo otra vez nos ahorramos muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Entonces tenemos bosques, pequeños bosquecitos del incendio del 86, del incendio del 2000 y del incendio del 2019 que estamos en ello. Entonces, con eso lo que pretendíamos era pedirle a las administraciones públicas que, por favor, en las zonas húmedas, regueros y gargantas, se pusiesen otro tipo de árboles, porque además esos árboles actuarían como escudo contra el fuego. Y el compañero que ha hablado del modelo mosaico está muy acertado, porque eso podría ser una manera de organizar los cortafuegos, aprovechar las zonas húmedas, gargantas y regueros, lo primero para quitar el pino de ahí. Quitar el pino porque es que arde como la gasolina. Y vamos a dejar otro tipo de árboles y zonas de pastos para que por lo menos ahí haya una zona segura donde el fuego se pueda combatir. Y no es que con estas palabras yo quiera decir que estoy contra el pino, ¿no? El pino está muy bien en determinadas zonas, pero lo que es absurdo y un poco demencial es que las zonas húmedas las tengamos llenas de pinos, porque eso es que no se entiende de ninguna manera. Y entonces nosotros con estas plantaciones de árboles autóctonos pretendíamos un poco servir de ejemplo a las administraciones pues para que se diese un cambio de paradigma y que no siguiésemos en la misma situación. Bien, lo dejo ahí. Entonces, los bosques, ¿cómo se encuentran ahora? En el Valle del Tietar, pues nos encontramos con eso, porque están abandonados, con un sotobosque lleno de zarzas y de retames. El pino tiene una particularidad que va soltando las acículas y las va amontonando, año tras año. Entonces, en algunas zonas tenemos 25 o 30 centímetros de agujúos que arden como la gasolina, con un sotobosque donde está lleno de zarzas y de retames. Entonces ahí, cuando entra el fuego, se prende por el suelo y se prende por la copa y eso no hay bombero que lo apague. Y en palabras de un bombero de la Bris de la Iglesuela, dice Jesús, ni aunque tengamos un pantano ahí arriba, se puede apagar el fuego, a no ser que le quitemos combustible al monte.
para que los bosques sean un poco más sostenibles. No se pueden tener los pinares de esa manera. Entonces, nosotros lo que propondríamos es eso, un modelo de cortafuegos, modelo mosaico, y aprovechar las zonas húmedas de gargantas y regueros para hacer un cambio de paradigma. Y también para hacer entresacas, y en vez de tener 4 o 5 mil pinos por hectárea, que no entra ni la luz del sol, pues tener unos bosques más despejados, que los árboles se hacen más grandes, además se puede combatir mejor el fuego, y debajo de esos árboles pues van a crecer arbustos, van a crecer romberos y otra clase de árboles que si no, no los hay. Entonces, eso serían unas propuestas en materia preventiva, que es lo que no se hace. Me gustaría, no sé si alguien de los presentes tendrá idea o sabrá, si lo puede compartir mejor, cuánto dinero nos ha costado a los contribuyentes apagar el incendio de Navalacruz. Me gustaría saberlo, y las asociaciones lo tendríamos que preguntar directamente a los que han gestionado el fuego. Oye, ¿cuánto dinero nos ha costado esto a los contribuyentes? Porque ese dinero no le paga la Junta ni el Gobierno, lo pagamos sus bolsillos y los míos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que nos digan cuánto se ha invertido en prevención a lo largo del año. Y entonces empezaríamos a comprender cosas que si no, no hay forma de entenderles, ¿no? Entonces, bueno, ahí se queda. Bueno, llega el incendio y entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando uno tiene la experiencia de que se quema un bosque, se queman los árboles con los que te has criado, los que conoces, sabes su fisonomía, su lugar, desaparecen los pájaros, los mamíferos, hay un derrumbe de las montañas a causa de la erosión, es que algo se mueve dentro de nosotros y te dice, oye, es que hay que hacer algo. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago frente a este desastre? ¿Qué hago? Pues plantar árboles. Yo no puedo cambiar todo porque es una obra inmensa, pero un grupo de personas dicen, vamos a plantar árboles. Y ahí se inició una tarea que ha durado durante 30 años y que seguimos y que no nos vamos a rendir y vamos a seguir, una tarea en que estamos plantando árboles autóctonos, arbustos de todo tipo. Consideramos que los arbustos son un poco marginados y que no se los tiene en cuenta, y los arbustos son importantísimos porque generan comida para los pájaros, para los mamíferos, y la naturaleza cuando funciona de forma espontánea y salvaje, pues hay árboles de muchas especies, no hay un árbol solo, sino que hay otros muchos más. Y entonces nosotros estamos empeñados en esa tarea y hemos plantado miles de árboles y tenemos bosquecitos preparados que se pueden visitar para ver la labor que han hecho los vecinos desde cero, sin ayuda de ninguna administración, sino más bien incluso con dificultades. Porque a mí me gustaría, como Miriam, contar aquí que las administraciones han hecho una cosa extraordinaria, o un plan piloto de repoblación, un plan piloto de lo que sea, pero no puedo contarlo porque no existe. Entonces, ahí estamos los vecinos tratando de demostrar que hay otros árboles viables que no son el pino, y ahí está para demostrarlo. Entonces, en la vida hay que ser un poco honestos, y está muy bien decir lo que pensamos, como estamos haciendo aquí hoy. Está muy bien decir lo que pensamos, pero es mucho mejor hacer lo que decimos, y en eso estamos nosotros. Hay que hacer lo que decimos y hay que pasar a la acción, porque ya sé yo que todos los políticos no son iguales, pero el político a lo mejor tarda en llegar 20 años. Yo estoy súper contento con la declaración de zona catastrófica y con lo que hace Miriam por los pueblos de esa zona, encantado de la vida. Ojalá con nosotros hubiesen hecho algo parecido, pero no es el caso. Entonces, me pierdo un poco, perdonadme, pero voy un poco acelerado. Eso. ¿Qué hacemos después del incendio? Pues lo primero que hay que hacer es tratar de detener un poco la erosión, ¿no? Es que lo sabe hasta cualquier agricultor, cualquier ganadero sabe que después de un incendio lo primero que hay que hacer es tratar de detener la erosión, por lo menos en las laderas más empinadas.
Y entonces nosotros eso, en el incendio del 2000, segundo incendio, en los alrededores del pueblo, que tenemos unas montañas muy empinadas, pues comenzamos a cortar las maderijas que habían quedado del incendio de los pinos y a tumbarlas sobre la ladera y en los regueros. Aquello en aquel momento era una cosa de locos, pero funcionó y se detuvo mucho la erosión y la ceniza y funcionó. Y luego nos hemos encontrado, fuimos muy criticados por aquello, y luego nos hemos encontrado que en el incendio de 2019, tercer incendio, la Junta de Castilla y León o los técnicos han hecho la misma operación en la zona del incendio Gavilanes-Pedro Bernardo. Y ahora creo que se está haciendo también en esta zona. Bueno, pues no iremos tan descaminados. Lo primero, detener la erosión. Os diré que os podéis imaginar unas laderas así, 3 incendios consecutivos, pues hay una erosión brutal, tan brutal que se están creando regueros nuevos. O sea, el agua siempre va por los mismos sitios, ¿no? Bueno, pues en este caso se están abriendo regueros nuevos en las laderas de la montaña. O sea, una erosión y un descarnado y una cosa brutal. Y es verdad que se ha hecho algo, se ha intentado hacer algunas albarradas, algunas retenciones en los regueros. Y algunas han funcionado y otras no. Y el problema continúa. Y continúa, y la montaña, cada vez que vienen las lluvias algo fuerte, pues la montaña para abajo. Menos mal que están las retamas y las zarzas que están ocupando un poco el terreno. ¿Qué hacen las administraciones públicas ante todo esto? Tirar piñones de pino. Han echado cientos de kilos de piñones de pino, pinaster, y entonces, pues los pinos en algunos sitios han nacido y en otros no. En vez de coger y hacer un trabajo manual y repoblar todas esas regueros y gargantas para retener la erosión como sea, pues han soltado cientos de kilos de pinos y entonces resulta que aquí los problemas se van multiplicando. Los piñones han nacido muy poco y los que han nacido se los están comiendo los corzos y los venados. O sea, es que esto, el negocio redondo, ya os podéis imaginar. Así que el problema de la erosión sigue acrecentándose con las lluvias cada vez que vienen. Bien, a ver, una cosa que, por ejemplo, no se debe de hacer, si encima tenemos estos problemas, es meter maquinaria pesada, porque entonces ya sí que acabamos de rematar el invento. La maquinaria pesada remueve mucho el terreno y lo que hay que hacer es hacer trabajos manuales con los vecinos de la zona y de los pueblos afectados y dar los puestos de trabajo, que las cosas están bastante difíciles. Luego, seguimos. ¿Qué hacemos después del incendio? Bien, retener la erosión. Segundo, plantar. Es tal la necesidad de ver algo verde y de cambiar el negro, que es que lo primero que se nos ocurre es plantar. Y es que nos nace un impulso, como un coraje, lo saben bien los vecinos de los pueblos de alrededor que han sufrido el incendio, nos nace un impulso emocional desde dentro, un coraje, como que eso hay que cambiarlo, es que eso así no podemos verlo todos los días, algo hay que hacer, sea lo que sea. Entonces, plantamos árboles. Bien, nosotros a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que es mejor plantar con semillas. ¿Por qué? Porque los árboles tienen un problema, y se lo digo porque en algunos sitios están ya plantando árboles. Los viveros no están haciendo bien su trabajo. Los viveros riegan los árboles todos los días, o 2 o 3 días a la semana, y riegan los quercus que no necesitan agua 2 o 3 días a la semana. Y luego esos árboles se plantan en el monte y viene el verano y no se riegan durante un mes y medio, 2 meses, y no queda ni uno. Se secan hasta los pinos. Por favor, no tiréis el trabajo y el dinero. No tiréis el trabajo y el dinero. Buscad un vivero que garantice que esos árboles son resistentes a la sequía y que están preparados para aguantar la sequía. Porque si ponemos una docena de árboles los podemos regar en el verano. Pero si ponemos miles de árboles, ¿qué hacemos cuando venga el verano? Se secan todos, hasta los pinos, ¿vale? Así que, por favor, no cometáis esos errores. Las semillas tienen un problema, sobre todo las de los quercus. Las de los quercus pues se las comen los ratones, claro. Entonces, ¿qué hacemos con las semillas de los quercus? Las tratamos con cayena antes de sembrarlas. Las tratamos de hacer una pregerminación previa para que estén menos tiempo en el campo. Y las sembramos cuando ya están haciendo la raíz principal.
está empezando a germinar la bellota, con lo cual las tenemos menos tiempo en el campo, menos peligro para que se coman los ratones o se coman menos. Eso, y con el tratamiento de cayena, de eso en polvo de cayena, se las reboza bien, se meten, y el ratón que se come una bellota de esa o un jabalí, ese no vuelve a probar otra bellota. Así que, bueno, eso. Luego con las semillas es muy interesante porque una persona con una mochila y un bastón puede sembrar cientos de semillas en una mañana. Una cosa muy importante a tener en cuenta, pues es que no podemos meter árboles que no sean de la zona. Hay que recolectar semillas de la zona, de los fresnos, de los robles, de las encinas, de los arbustos. Esas son las semillas que a nosotros nos interesan. No se nos ocurra traer árboles de ningún lado muy lejano o que no sean de la zona. Eso no se puede hacer. Entonces, y tratar de hacer un bosque mixto, que es lo que hace la naturaleza. Imitemos lo que hace la naturaleza, en vez de hacer un monocultivo más. Entonces, bien, lo de las semillas autóctonas, los arbustos, los árboles de vivero. Jesús, si te parece, ¿te importaría que continuásemos con todo este tipo de detalles en la ronda de debate que tenemos a continuación con el resto de ponentes? Solamente un minuto. Sí, por supuestísimo. Un minuto, termino. No, además es muy interesante lo que cuentas. Un minuto. Un par de trucos para reforestar, por la experiencia que tenemos con las semillas. Tenemos una zona muy pedregosa. Las piedras son extraordinarias, son un aliado extraordinario para la repoblación con semilla. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que las piedras actúan como una esponja. En el invierno cogen agua, lo almacenan y luego van soltando poco a poco en la época estival. Si nosotros cogemos una semilla del tipo que sea y la ponemos en una piedra a la zona norte, esa semilla va a tener muchas garantías de sobrevivir y no hace falta ni regarla. Eso por un lado. Y, por ejemplo, eso lo podemos hacer con las piedras y también con los troncos que hayan quedado en el monte, ponerlas a la zona norte. Los ratones hacen eso. Los ratones almacenan las semillas en los árboles, en muchos pinares se puede ver que están las semillas plantadas en la zona norte. ¿Por qué? Porque ahí van a mantener la humedad y les va a durar más tiempo. Y ellos las ponen como alimento, para conservar el alimento. Pero luego esas semillas prosperan muy bien. Otra cosa que funciona son los zarzales. Utilizar los zarzales para meter allí una bellota o una semilla de lo que sea, porque ahí se va a criar en el medio del zarzal y va a nacer protegida del ganado y va a prosperar muy bien porque el zarzal hace muy buena tierra. Y bueno, nada más, hasta ahí. Muchísimas gracias.